Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Las tres pirámides que se alzan ante mis ojos fueron construidas 4000 años antes de nuestra era. Y añadiendo 1900 después de Jesucristo, resulta que estos monumentos los levantaron los hombres hace 60 siglos aproximadamente. Y la Esfinge es sin duda alguna anterior a la construcción de las pirámides, lo mismo que un templo subterráneo encontrado cerca de ella. En la voz de nuestro compañero Julio López escuchábamos un fragmento de La vuelta al mundo de un novelista. Una de las obras quizás cumbre desde el punto de vista de ese diario casi descriptivo de un viajero, del protagonista que va a ser de nuestro cronovisor, Vicente Blasco Ibáñez, uno de los autores mejor pagados de la historia y que realmente a veces podríamos decir que ha sido más valorado fuera de España que dentro de nuestro país, desde donde hacemos este programa de Ser Historia aquí en la cadena Ser. Vicente Blasco Ibáñez, esas maravillosas obras que han sido llevadas al cine, como Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, va a ser el protagonista, como digo, del cronovisor de Jesús Callejo, pero será como siempre uno de los muchos temas con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. El cronovisor, como acabo de decir, de Ser Historia, de nuestro programa, hablará de la figura de Blasco Ibáñez, pero no dejaremos de viajar como este novelista alrededor del mundo. También vamos a hablar de cómo eran esos viajes en la Edad Media. Eran peregrinaciones, eran viajes desde el punto de vista militar. Vamos a descubrir infinidad de secretos que seguro os van a sorprender. En nuestra sala de cine, la sección de sala de cine, vamos a descubrir los mejores vestidos de la historia del séptimo arte. Y vamos a acabar nuestro programa viajando a Extremadura para conocer la figura de Ruy López de Segura, el primer campeón del mundo de ajedrez. Y no estamos hablando de algo relativamente moderno, no, en absoluto. Tenemos que viajar al Renacimiento para descubrir la figura de este español campeón del mundo de ajedrez. Serán estos, entre otros muchos temas, los que tratemos una vez más aquí en este programa, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos todos de nuevo a Ser Historia. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí estamos, abriendo las puertas de Ser Historia para recibir a don Vicente Blasco Ibáñez. Gran personaje, gran historiador, gran escritor, del que vamos a desmenuzar algunos aspectos de su biografía. Sí, una biografía, como luego escucharemos, su parte literaria, pues tengo que decirlo, es relativamente conocida, quizás más valorada fuera, en Estados Unidos, ¿no? Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis fue un verdadero bestseller a comienzos del siglo XX. Y aquí, bueno, pues sí. Yo creo que aquí le hicimos más caso cuando allí lo leían tanto, ¿no? Pero hicieron películas de él. Claro, sí, digo, hostia, están haciendo películas del tío el libro tiene que molar, ¿no? Es un poco así su vida, ¿no? Sí, es una vida, a ver, muy polémica, muy beligerante, muy comprometida, incluso dentro de su novelística, que está encuadrada en el naturalismo y en el realismo, en teoría formaría parte de la generación del 98, pero cuando tú lees la lista de los autores de la generación del 98, verás que no suele aparecer Vicente Blasco Ibáñez. Así que entre ellos tampoco había una unanimidad, ¿no?, de que este hombre realmente figurara en esa lista, a pesar de que por
época y por cronología debería estar ahí y está, ¿no? Y en algunos momentos se le incluye. Pero él tocó distintos aspectos, no todas sus novelas son del mismo cariz, del mismo estilo, luego lo comentaremos, pero su pertenencia a partidos políticos republicanos, pero claro, no solo republicanos, sino radicales, anticlericales, antimonárquicos, esto le generó muchísima controversia, muchísimos enemigos, hizo que también gran parte de su vida estuviera fuera de España y que en Valencia, siempre muy reconocido como un ídolo local, evidentemente, y poco a poco fue reconocido también en el resto de España cuando vieron que sus novelas pues funcionaban, que eran un auténtico éxito, que escribía muy bien, cuando vieron que en Estados Unidos triunfaba, cuando vieron que en Francia triunfaba. Todo eso hizo que poco a poco su popularidad fuera aumentando, pero aún así se la tenían jurada muchos sectores de la sociedad y sobre todo sectores de la Iglesia. Entonces eso hizo que se le acallara su popularidad, que su fama no tuviera mucha más repercusión. Ten en cuenta que él vive también en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera también hizo todo lo posible para que este hombre no tuviera ningún tipo de predicamento. También él fue masón. El masón le dio mucha popularidad en ciertos sectores, pero también pues eso, mucha animadversión en otros sectores. Claro, entonces todo eso lo juntas, una personalidad pues muy atrayente, muy carismática, muy ególatra en otros aspectos, y entonces, bueno, pues hizo que fuera encima envidiado y temido, porque claro, crónica que él escribía y si ponía verde a alguien o elogiaba a alguien, evidentemente ya tendría mucho predicamento en los medios populares del momento. Pero también muy envidiado porque estamos hablando de el escritor mejor pagado en España en aquella época. Incluso en el mundo solo había 3 escritores mejor pagados, millonarios, vamos a llamarles. Fíjate, te digo, aparte de Vicente Blasco Ibáñez, tenemos a H.G. Wells y tenemos a Rudyard Kipling. O sea, esos 3 son los que más ganaban en aquella época. Pero claro, que un españolito como Vicente Blasco Ibáñez hiciera las Américas como las hizo y incluso haciendo empresas en Argentina, que luego comentaremos, pues eso llamaba mucho la atención y generó muchas críticas y también muchas persecuciones. Pero claro, sobre todo no le soportaban que encima fuera rico. O sea, un republicano descreído para la Iglesia, dice, un ateo que encima fuera millonario y que hiciera además donaciones y que fuera generoso, pues ves la personalidad tan contradictoria y tan poliédrica. Bueno, pues esto y mucho más era Vicente Blasco Ibáñez. Bueno, en el programa 417 de Ser Historia hicimos una pequeña introducción con Javier Sierra. En aquella época él llevaba el cronovisor, pues hace ya 8 años, fue en febrero de 2017, pues ese programa 417, si lo queréis escuchar a través de los podcasts de Ser Podcast, de la página web de serhistoria.com, aunque bueno, conociendo la web, yo creo que es mejor entrar en nachoares.com, poner Blasco Ibáñez y automáticamente os va a salir ahí, porque si no, me intuyo que no vais a encontrar el audio en la vida. Pero bueno, realidades aparte, iba a decir bromas aparte, no, realidades aparte, Jesús Callejo, ¿cuál es la página web, la fecha que nos recomiendas en esta semana para viajar con el cronovisor? La fecha es el 29 de octubre de 1933. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús Callejo, estamos en un entierro. Imagino quien ha fallecido es nuestro protagonista del cronovisor. Sí, pero ha fallecido hace 5 años. O sea bueno. ¿Qué te parece? Este ya es un funeral después de esos 5 años que ha estado pues en Menton, en esta localidad francesa donde él ya tuvo su última villa, ¿no? Su última residencia. ¿Por qué cuando él muere ese 28 de enero de 1928 no le entierran en Valencia, que es donde él quería? Porque en aquella época estaba la dictadura de Primo de Rivera y dijo que no quería saber nada de este hombre y que se quedaran sus restos en Francia. Pero bueno, las circunstancias políticas cambian y por eso nos hemos venido a esta fecha.
donde se le da un entierro multitudinario. Es decir, ya es una persona muy querida, muy conocida. Fíjate en qué año estamos, 1933, época de república en España. Por lo tanto, claro, todas las ideas republicanas que enarboló Vicente Blasco Ibáñez, pues ahora son acogidas todavía con mucho más cariño, porque ya no está Primo de Rivera. Y por eso lo he traído a colación, porque ahí vemos el cariño y el entusiasmo que se estableció cuando llegan los restos de Vicente Blasco Ibáñez. Fíjate que en 1933 es cuando se proclama la Segunda República. Bueno, ya proclamada la Segunda República en 1931, en el 33 este gobierno es cuando autoriza el traslado de los restos a España, y en este día, cuando llega en barco a Valencia, es recibido pues con todos los honores oficiales, con el fervor popular extraordinario, y por supuesto por el presidente de la República, con Niceto Alcalá Zamora, y el alcalde de la ciudad. Así que estamos hablando de un acto público, de un acto social masivo, pero tan masivo que estamos hablando de, se calcula, que casi unas 100.000 personas están allí presentes. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el barco, el féretro lo sacan del barco, lo llevan unos pescadores del Grao en procesión desde el puerto hasta el cementerio civil de Valencia. Civil, no religioso, acuérdate que él era anticlerical. Es acompañado por las bandas de música, por los estandartes republicanos, por estandartes masones, por las sociedades obreras y las multitudes, pero además, en fin, con un entusiasmo tremendo, pues van lanzando flores. Estamos viendo cómo portan pancartas con las consignas republicanas y, por supuesto, aplaudiendo por allí donde pasa el ataúd. Además, fíjate, la tapa del féretro, que está diseñado por Mariano Benlliure, un gran amigo de don Vicente, se había tallado un libro abierto y además con una leyenda que aparece en ese libro. La leyenda es Los muertos mandan, que corresponde a uno de los títulos, a una de las novelas de sus libros. Bueno, pues está considerado un homenaje no solo a este escritor, que ya digo que ya por entonces tenía una fama tremenda, sino también como un símbolo político, como un símbolo de esa persona irredenta, progresista, que intentó luchar contra tirios y troyanos, contra el establishment establecido, tanto social, religioso de su época, y por lo tanto lo que estaba representando ese féretro, con los restos de don Vicente en el interior del féretro, era a un intelectual, a un anticlerical y a un defensor de las libertades. Claro, en esa época, ya te digo, estamos hablando del año 1933, todo eso se veía perfecto. El problema es años posteriores, donde de nuevo la figura de Vicente pues intentó quedar eclipsada en la época franquista, porque representaba todo lo contrario de lo que representaba el franquismo. Pero bueno, en este momento yo creo que era importante traerlo a colación porque se dan muchas circunstancias, muchos elementos que a él le hubiera gustado, ¿no?, que se hubieran vivido posiblemente pues cuando él muere realmente ese 28 de enero de 1928. Por cierto, muere un día antes de cumplir 61 años. O sea, justo si hubiera durado un día más, se hubiera muerto justo el día de su cumpleaños. Pero bueno, decidió largarse por neumonía, largarse de este mundo un día antes. Entonces, bueno, son muchas de las cosas que se producen alrededor de este hombre, y yo creo que es el momento propicio para hacer una visión retrospectiva de su vida, de su biografía, de sus libros, de sus distintas aventuras empresariales y de los distintos charcos en los que él se fue metiendo a lo largo de estos casi 61 años. Una vida, como vamos a descubrir, fascinante, con obras también increíbles. Recordemos, él nació en el año 1867 en Valencia. Si te parece, Jesús Callejo, vamos a escuchar un fragmento de ese extraordinario programa que comparte con nosotros en esa madrugada de la cultura aquí en la cadena SER nuestro compañero Antonio Martínez. Un libro, una hora, un programa que recomendamos siempre desde aquí, desde Ser Historia, en donde dedicó un episodio, precisamente uno de esos espacios, a la figura de Vicente Blasco Ibáñez. Vamos a escucharlo.
Vicente Blasco Ibáñez es uno de los grandes escritores españoles de finales del XIX y principios del XX. Tuvo una fama extraordinaria, sobre todo en Estados Unidos, donde las productoras cinematográficas se lo disputaban. Pero sobre todo, fue un hombre comprometido con la justicia social y con las clases más desfavorecidas. Blasco Ibáñez nace en Valencia el 29 de enero de 1867, cerca del Mercado Central de Valencia, en el número 8 de la calle de la Jabonería Nueva. Pero sus padres, Gaspar y Ramona, procedían de Aragón. Mucha gente buscaba una vida mejor en tierras valencianas y de ahí esa emigración, y eso es algo que estará presente en toda su obra. Sus padres son propietarios de una tienda de comestibles, un establecimiento con sacos de arroz, azúcar y otras cosas. Esa misma calle está llena de zapateros, drogueros y tenderos de paños. Vicente es criado en el ambiente del comercio valenciano al que está vinculado su padre y desde niño presencia la situación política convulsa del país. Aunque solo tiene un año cuando tiene lugar la Revolución del 68 o la sublevación republicana de los federales en Valencia en el año 69, se empapa de cuestiones políticas desde pequeño. En el 71 tiene lugar la llegada de Amadeo y en el 73 se proclama la República cuando Vicente Blasco Ibáñez tiene 6 años. Él mismo recuerda una barricada levantada en su calle durante la rebelión cantonal. El primer libro que leí fue la historia de los girondinos de Lamartine y luego Los Miserables de Víctor Hugo. Esto marca su intención de escritor revolucionario, como señala el historiador Ramiro Rech. Vicente Blasco Ibáñez es un ávido lector desde pequeño. Durante su juventud está muy ligado al famoso editor y escritor aragonés Mariano de Cabrerizo, que le inculcó el afán por la literatura, especialmente por autores románticos como Manzoni o Lamartine. En el pensamiento de Blasco Ibáñez se nota la influencia política de la Renacença valenciana, el movimiento cultural y literario que surge a finales del XIX y del cual Constantí Llombart es uno de sus grandes exponentes, que hará del joven Blasco Ibáñez su heredero literario. Hay rastros de su juventud en muchas de sus novelas, pero tal vez uno de los personajes que recuerda más a ese Vicente Blasco Ibáñez joven es Rafael Brull, el protagonista de Entre Naranjos, que también es un apasionado de la literatura. Cuando su madre no le obligaba por las noches a visitar la casa de algún pudiente, al que convenía tener contento, leía, no ya como en Valencia los libros que le prestaba el canónigo, sino obras que compraba siguiendo las indicaciones de los periódicos. Volúmenes que respetaba su madre con la santa veneración que la inspiraba el papel cosido y encuadernado, solo comparable al desprecio que sentía por los periódicos, dedicados casi todos ellos a insultar las cosas santas y favorecer los instintos de la pillería. Aquellos años de lectura al azar y sin los escrúpulos y temores de estudiante abatían sordamente muchas de sus firmes creencias, rompían la horma que los amigos de la madre habían metido en su pensamiento. Le hacían soñar con una vida grande de la que no tenían ni noticias los que le rodeaban. Jesús Callejo, fantástica esta introducción de Antonio Martínez en su programa Un libro, una hora, que recomendamos vivamente desde aquí. La figura de Vicente Blasco Ibáñez, lo decíamos antes, nació en Valencia en el año 1867 y falleció en Francia, en Menton, en 1928. Está plagada de una serie de vicisitudes increíbles, ¿no? Entre ellas no solamente grandes viajes, sino también esos contactos y esas vivencias tan cercanas con la masonería, que lo convirtió también en uno de los protagonistas de las logias de la época. Totalmente. Sí, además él creó un movimiento político que se llamaba el blasquismo. Qué curioso, ¿no? Utilizando su apellido. No, lo digo un poco para que veamos cómo era su personalidad. Está claro que tenía una oratoria apabullante y eso es lo que le empezó a granjear ciertas amistades dentro del sector republicano, porque él estaba muy convencido de esas ideas y cuando él hablaba, pues enardecía a las masas. Es decir, tenía esa oratoria, esa riqueza intelectual. Ten en cuenta que él, en principio, se dedica a estudiar Derecho, no
no lo termina ni, por supuesto, tenía ninguna intención de ejercerlo, porque pronto se interesa por la política y se interesa sobre todo por las desigualdades sociales que él vivía y veía en Valencia, y se empieza a interesar también por la literatura. Entonces tenía una cultura general muy amplia, él lee muchas novelas románticas, muchos folletines, y habla muy bien, conoce muy bien el vocabulario y sabe muy bien cómo llegar al corazón y a la fibra sensible de la gente. Y claro, tenía un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Que eran esas desigualdades sociales que él veía en Valencia, hasta el punto de que él funda El Pueblo, ese periódico donde empieza a difundir sus ideas republicanas y anticlericales, y a partir de ahí es donde se crea toda esa atmósfera que alimenta futuras novelas, por ejemplo Arroz y Tartana, que está centrada precisamente en esa vida burguesa valenciana en contraposición a la otra idea del labrador y del arrocero. Y como tú bien decías, pues en Valencia crea el blasquismo, es decir, este movimiento político, esta ideología republicana y populista, y que luego se convierte en partido político, que se convierte en el partido de la Unión Republicana Autonomista, es decir, PURA, que son las siglas. Y por supuesto, pues con escisiones y con gente que estaba a favor o en contra de las ideas dentro del republicanismo, porque como ves había distintos sectores y distintas ramas. Y claro, él se hace masón porque se da cuenta que la masonería anticlerical de aquella época también reivindicaba un poco lo que él propugnaba, y se hace masón desde 1890 en una logia de Valencia, y el nombre que él adopta es el nombre de Danton. ¿Por qué? Porque George Danton fue uno de los adalides, ¿no?, de los líderes de la primera República Francesa, cuando se genera toda la Revolución Francesa, y bueno, y uno de los líderes que también fue cuestionado hasta el punto de que murió guillotinado. Bueno, pues su nombre de guerra en esta logia masónica era Danton. Bueno, todo esto nos da idea un poco de cómo era este hombre, ¿no? De que prácticamente se veía el mundo, Valencia se le quedaba corta, y a partir de ahí pues él empieza a viajar, y sobre todo pues a raíz de la Primera Guerra Mundial, que le marca definitivamente, ¿no? Porque se da cuenta de las barbaridades, de los horrores que se están produciendo en Europa. Él es cuando se va a Francia, de ahí es donde surge una de sus principales novelas, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que luego lo comentamos si quieres, pero como características, como curiosidades suyas, te comento, por ejemplo, es uno de los primeros que empieza a utilizar la máquina de escribir, cuando por entonces todo el mundo, ¿no?, escribía a mano y era más complicado porque luego había que transcribirlo y tal. Él empieza a utilizar la máquina de escribir y además escribe con mucha rapidez. Él se le atribuyen ahí unas más o menos 60 obras que él escribió, de las cuales 50 prácticamente son novelas. Hay otras obras que son de viajes, ¿no?, porque él viajó mucho y por supuesto escribió sus diarios de viaje. Todo eso hizo que escribiera, pues eso, con una rapidez inusitada, porque no solo son las novelas, son los miles de artículos que publicó. Por ejemplo, en El Pueblo se sabe que llegó a publicar más de 1000 artículos dentro de las gacetillas, ¿no?, que él también hacía. Y otra de las cosas curiosas, para que veamos también un poco su personalidad, él potenció una de las máquinas de coser más famosas que había en aquella época, que era Singer, pero lo hizo de una forma muy singular, porque él iba con su esposa, con la que tuvo 4 hijos, que por cierto a todos los hijos les puso nombres así como muy libertarios, y además muy wagnerianos, porque le encantaba la música de Wagner. Dice que fue a una tienda porque él tenía los pantalones siempre desgastados, había que coserlos y recoserlos, y entonces por entonces la máquina Singer en una de las tiendas de Valencia pues es la que estaba haciendo furor. Entonces él entra allí y pide el precio de la máquina de coser, le dan una cantidad que él considera que es excesiva, y él dice: yo soy un escritor, soy muy conocido aquí en Valencia, yo si queréis en mi periódico os hago propaganda siempre y cuando me la regaléis. Y los de Singer dicen: pues no te la vamos a regalar. Y entonces había otra tienda al lado que era las máquinas de coser White, y empieza a hacer elogios de las máquinas de coser White, de tal manera que todo el mundo compraba las White y no las Singer, y la Singer al final le llama y dice: oye, que te la regalamos, pero haznos propaganda a nosotros. Y no solo hace propaganda en Valencia de las máquinas Singer, sino también en Chicago cuando hace su aventura americana, y también en Argentina cuando se va también a crear colonias en Argentina. Bueno, te lo digo un poco para que veas cómo él dice: oye, tú no sabes quién soy yo soy Vicente, cuidado que yo te puedo hundir. Eso me recuerda a un amigo común, no voy a decir el nombre, seguro que ya sabes quién digo, que va a todos los sitios diciendo que no, que él trabaja en un medio que es muy conocido y que nunca paga, ¿no?, por entrar a visitar los sitios, y que le tienen que invitar. Y claro, en muchas ocasiones le han dicho: bueno, si tú eres muy conocido, quizás en tu casa a las horas de la comida, pero aquí no entras gratis, ¿eh?
Exacto. ¿Verdad? Estamos viendo un poco... Pues hay gente que va así. Pues, no, totalmente, totalmente. Desde luego. Sí. Fíjate, todos los años en la Feria del Libro Antiguo de Ocasión de Madrid, que se hace en Recoletos, yo soy muy fan, soy muy bibliófilo, al igual que tú, siempre está la edición de La Araña Negra, esta novela en 2 volúmenes del año 1892. Siempre, todos los años, varios puestos tienen de pie La Araña Negra, ¿no? Como si fuera uno de esos referentes. Pero desde luego que la obra con la que quizás ha sido más conocido de manera internacional nuestro protagonista, Vicente Blasco Ibáñez, es con Los 4 jinetes del Apocalipsis. Si te parece, vamos a escuchar un nuevo fragmento de ese programa Un libro, una hora, programa de esta casa, de la cadena SER, en donde nuestro compañero Antonio Martínez habla precisamente de esta genial obra de Blasco Ibáñez. En verano de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Blasco Ibáñez empieza a publicar grandes reportajes mientras comienza a escribir la novela que le catapulta a la fama mundial y le hace definitivamente rico, Los 4 jinetes del Apocalipsis. Con ella abre un nuevo ciclo en su producción literaria en torno a la contienda bélica, constituido por Los 4 jinetes del Apocalipsis en 1916, Mare Nostrum en 1918 y Los enemigos de la mujer en 1919. Los 4 jinetes del Apocalipsis es un novelón. Este es su brillante arranque. Debían encontrarse a las 5 de la tarde en el pequeño jardín de la capilla expiatoria. Pero Julio Desnoyers llegó media hora antes, con la impaciencia del enamorado que cree adelantar el momento de la cita, presentándose con anticipación. Al pasar la verja por el Boulevard Haussmann, se dio cuenta repentinamente de que en París el mes de julio pertenece al verano. El curso de las estaciones era para él en aquellos momentos algo embrollado que exigía cálculos. Habían transcurrido 5 meses desde las últimas entrevistas en este square que ofrece a las parejas errantes el refugio de una calma húmeda y fúnebre junto a un bulevar de continuo movimiento y en las inmediaciones de una gran estación de ferrocarril. La hora de la cita era siempre las 5. Los 4 jinetes del Apocalipsis cuenta la historia de Julio Desnoyers, un joven argentino acomodado de ascendencia francesa que aguarda en un jardín de París una cita de amor y no sospecha que en breve se desencadenará sobre Europa la guerra con toda su secuela de desastres. Los 4 jinetes del Apocalipsis cuenta la historia de 2 familias, los Desnoyers y los Hartrott, con un tronco común pero pertenecientes cada una a uno de los 2 bandos de la contienda. Es muy curioso, pero Los 4 jinetes del Apocalipsis pasa casi desapercibida en Europa y tiene un éxito extraordinario en Estados Unidos. En España siempre ha habido un cierto desprecio por la obra de Blasco Ibáñez y, sin embargo, las productoras norteamericanas se pegaban por él. Los 4 jinetes del Apocalipsis vende más de 200.000 ejemplares en un año. Es el libro más vendido en Estados Unidos en 1919 y en 1921 se realiza la versión cinematográfica protagonizada por Rodolfo Valentino. Blasco Ibáñez se convierte en uno de los hombres más famosos de América. Viaja a Estados Unidos, habla en iglesias católicas, protestantes, sinagogas, en una gira organizada por Mr. Pondo, cuyo abuelo había organizado la gira de Charles Dickens por Estados Unidos. Blasco Ibáñez gana mucho dinero. Una cadena de prensa le contrata por $1.000 el artículo. Los 4 jinetes del Apocalipsis es llevada al cine de nuevo por Vincent Minnelli en 1962, con Glenn Ford como protagonista. Les vamos a contar la escena en la que Julio Desnoyers, mientras viaja en un transatlántico, se entera del comienzo del conflicto y tiene una conversación con un grupo de alemanes que refleja muy bien la sinrazón que lleva al comienzo de la guerra. Cerca de Europa, una oleada de noticias salió al encuentro del buque. Los empleados del telégrafo sin hilos trabajaban incesantemente. Una noche, al entrar Desnoyers en el fumadero, vio a los notables germánicos manoteando y con los rostros animados. No bebían cerveza, habían hecho destapar botellas de champán alemán, y la frau consejera, impresionada sin duda por los acontecimientos, se abstenía de bajar a su camarote. Jesús, hay mucha gente que conoce a Blasco Ibáñez por la película. Una película
si la novela es de comienzos del siglo XX, la verdad es que la película, que se hizo casi 30 años después, bueno, pues es un poco sorprendente, ¿no? Que conozcamos a Blasco Ibáñez por la película, ¿no? Sí, por la película. Bueno, luego se hicieron dos versiones de esa película, ¿no? La primera, la más reciente, que fue la de 1922, me parece que fue. Con la novela, la novela es de 1916, claro, publicada en Valencia. Sí. Y claro, al protagonizarla Rodolfo Valentino, que por entonces era, en fin, todo un ídolo, ¿no? Un Star System, pues está claro, ¿no? Y... De 1921 es la película. 21, sí. La película del 22 sí. Es otra novela que se hace de Blasco Ibáñez, que es Sangre y Arena, que también la protagoniza Rodolfo Valentino. Sí. Los 4 jinetes del Apocalipsis del 21 y Sangre y Arena se hace un año después también con Rodolfo Valentino. Pero de los 4 jinetes del Apocalipsis, lo que la mayoría recuerda es la versión que hizo Vicente Minelli en el año 1962. ¿Vale? Bueno, fíjate, tuvo tal éxito, que el propio Blasco Ibáñez bromeaba diciendo, bueno, ese gracejo que él tenía, dice: mi novela ha creado a un dios del cine. Dice, pero yo sigo siendo un pobre escritor. Bueno, de pobre escritor no deja de ser una ironía, porque allí se hizo totalmente rico. Sí, ya escuchábamos, ¿no? Que cobraba $1.000 por artículo en Estados Unidos, que es $1.000 es mucho dinero ahora por un artículo. Imagínate hace 100 años, era una fortuna. No, total. Pero bueno, él utilizaba siempre esa ironía. Cuando hablabas de La Araña Negra, sabes que La Araña Negra tuvo tanto éxito en su momento, es una obra anterior de 1892, porque era un alegato contra los jesuitas. O sea, que él tenía una manía en general a la Iglesia, pero en particular a los jesuitas. Y de hecho hizo una segunda parte que se titula Los fanáticos, donde también vuelve a dar caña a los jesuitas. O sea, que por eso digo que en determinados ambientes la araña negra, muy relacionada un poco pues eso, con lo del hábito negro y tal, pues sí que la reeditaban en muchas ocasiones. Ya sabes que los jesuitas siempre también han estado un poco en la diana, ¿no?, de muchos sectores. Bueno, pues efectivamente, Blasco Ibáñez empieza... Ya era conocido anteriormente, lo que pasa es que es verdad que su aventura americana, pues ya sabes cómo son los americanos. Todo lo pontifican, o bien te crucifican o te elevan a los altares, ¿no? Y en este caso le elevaron a los altares porque vieron que sus ideas correspondían muy bien con aquella época. Pero claro, no olvidemos que él tiene novelas de todo tipo, desde el ambiente valenciano o más bien, pues eso, de ese naturalismo costumbrista, que es Arroz y tartana, Flor de Mayo, La barraca, Entre naranjos, Cañas y barro, y luego todo tipo de novelas como sociales, psicológicas, novelas sobre la guerra, sobre la exaltación histórica española, sobre aventuras, etcétera, etcétera, y cómo no, las novelas de viaje, y en concreto una de ellas, que es para mí mi favorita, que es La vuelta al mundo de un novelista. Sí, es novela, más que novela, es una especie casi de diario, ¿no?, en 3 volúmenes, escrita entre 1924 y 1925, que yo siempre he tenido especial cariño por todo lo que cuenta, pero sobre todo por esa mención que hace al pecio de la Beatriz, ¿no?, en Cartagena, donde se hundió el sarcófago de Micerinos en 1838, ¿no? Es una historia que tiene ahí pues ese referente del año 24 y 25, donde bueno, pues nos une, ¿no?, crea ese vínculo afectivo casi entre España y Egipto. Blasco Ibáñez es un personaje increíble en la historia de la literatura, en la historia de España, en la historia de Estados Unidos. Visitó y viajó por América, por un montón de continentes, y allí donde iba pues era reconocido, ¿no?, tanto como autor como conferenciante, por esa labia, ¿no?, que decías antes, Jesús Callejo, que caracterizó a gran parte de su trabajo y de sus ponencias. Se merecía de nuevo un cronovisor, desde luego. Recordad ese primero que hicimos con Javier Sierra en el programa 417 de Ser Historia, lo podéis encontrar a través de los podcasts, y en esta nueva ocasión un nuevo programa con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido todo un placer, ¿no?, de volver a reconocer y a rescatar a este gran escritor que, por supuesto, nos ha dejado páginas imborrables e inmortales de la literatura española.
hecho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. ¿Atso? Sí, maestro. Para dominar la naturaleza, debemos aprender a obedecerla. Vuelve al patio delantero, rodea el edificio a tu izquierda, entra en el patio a tu derecha y allí encontrarás el lugar que necesitas, detrás de la tercera arcada. Si me habéis dicho que jamás habíais estado en esta abadía. Cuando llegábamos he visto a un fraile dirigirse hacia allí con prisas. No obstante, he observado que salía con más calma y con aire de satisfacción. Gracias, maestro. Es un fragmento de la película El nombre de la rosa del año 1986, el comienzo de la película, basado en la genial novela de Umberto Eco, publicada 6 años antes con el mismo nombre. Es la llegada de los dos protagonistas a un monasterio después de un largo viaje, y esto nos hace reflexionar sobre la idea de realizar ese tipo de periplos, de viajes, de itinerarios, de peregrinaciones en la Edad Media, una edad muy convulsa desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, con muchos peligros, pero que desde luego marcaba un poco a la propia idiosincrasia de las personas en aquella época. Hoy estamos acostumbrados a viajar, a hacer turismo, a hacer viajes para conocer otros lugares o incluso buscar más allá de nuestras fronteras ese lugar que nos abra el corazón o nos proyecte una luz diferente para que trascendamos o sentirnos de una forma pues mucho más brillante como seres humanos. Es algo que ha existido desde hace miles de años. Hoy es más común, hoy es más sencillo porque hay más medios, incluso resulta más económico, pero ¿cómo eran esos viajes en la Edad Media? ¿Eran tan comunes o tan poco comunes como siempre hemos creído? Bueno, pues nuestro compañero Fermín Agustí ha hablado con Anthony Bale. Anthony Bale acaba de publicar con Ático de los Libros un libro, una obra maravillosa que recomendamos desde aquí, Guía de viajes por la Edad Media, en donde vais a conocer todos los entresijos que rodean a un viaje característico en esta época, pues a partir del siglo VIII, más o menos hasta el siglo XV, y que marca, como decía, la forma de pensar, la forma de trascender de muchas personas. Anthony Bale nos cuenta cómo es esa guía de viajes por la Edad Media. Anthony Bale es el autor de Guía de viajes por la Edad Media, publicado por Ático de los Libros. Bienvenido a Ser Historia. Thank you. It's wonderful to be here. Bienvenido también a Fernando Álvarez, que nos va a hacer de traductor en esta entrevista. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Anthony, en la Edad Media no todo el mundo viajaba, de hecho lo más raro era que la gente saliera incluso de la aldea, la gente nacía, crecía y moría casi en el mismo lugar. ¿Cómo se entendía el concepto de viaje en aquella época? One of the ideas behind the book Sí, una de las ideas que sustenta mi libro es desmontar esta idea común de que la gente viajaba poco en la Edad Media. Lo cierto es que viajaba mucho. Al final, mi definición de viaje, un viaje es, digamos, un trayecto que se decide hacer para llegar a un motivo y que se decide hacer por cualquier razón. Es algo diferente de, por ejemplo, lo que son las migraciones u otro tipo de desplazamientos, llámese cambiar de casa, llámese vagabundeo. Y en este sentido, pues es un tipo el viaje está apoyado por una infraestructura que permite el viaje. En la Edad Media, en este sentido, mucha gente viajaba, lo que pasa que es verdad que muchos viajes eran como viajes cortos, a lo mejor viajaban a una catedral cercana o un mercado, pero se trata igualmente de viajes y hay que tenerlos en cuenta. Y también hay que decir que no solo viajaban los ricos, también viajaban los pobres a Jerusalén, a Roma, a Santiago de Compostela, que al final eran los principales lugares de viaje en ese momento, también por motivo de peregrinación, que de nuevo la peregrinación era como el principal motivo de los viajes. Y este tipo de viajes al final se hacen para un propio beneficio propio, tanto el beneficio del alma como el beneficio del bolsillo. Son las motivaciones de los viajes en la Edad Media. Y al final la gente, pues hay veces que solo viajaba una vez en su vida,
día, hay personas que viajaban a muchos lugares en su vida, pero al final lo que me ha sorprendido cuando estaba investigando este libro y escribiendo este libro es el número de la gran cantidad de viajeros que había y la gran cantidad de situaciones diversas que había, y sí que creo que se puede afirmar hoy en día que esta idea de que la gente no salía de su aldea en la Edad Media es un mito y que es falso. ¿Cuáles eran los principales motivos que llevan a las personas a viajar, además de la peregrinación? Supongo que también a lo mejor militares. Yeah, so we have travelers who are Sí, algunos de los viajeros eran soldados, otros diplomáticos, otros espías. De hecho, esto de que viajaran como espías es relativamente común, y cuando pues escriben sus diarios a veces lo escriben como una especie de informe de inteligencia, por así decirlo. Luego, por supuesto, también estaban los viajes de los misioneros con el motivo de convertir a otros pueblos al cristianismo, y luego también estaban los viajes que los comerciantes hacían pues para descubrir nuevos productos o abrir nuevos mercados. Este tipo de viajes pues se podría decir que estaban motivados por la economía de mercado. Market economics which drives lots of travelers. Often these identities become Sí, también este tipo de identidades se mezclaban. A lo mejor en un solo viajero pues podía ser varias cosas a la vez. Podía ser un peregrino y un comerciante, podía ser un embajador y un mercader al mismo tiempo. Al final lo que une a todos los viajeros es esta idea de curiosidad, sobre todo a la hora de poner por escrito su experiencia. Cuando uno decide escribir un diario de viaje, una especie de guía de viaje, al final es porque quiere contarle a los demás, y esto pues es una muestra de curiosidad. Cuando alguien no quiere escribir, pues no hay tal, pero cuando uno quiere, su motivación principal es la curiosidad. Y en este sentido, pues por ejemplo, es ejemplificativo el caso de uno de los viajeros de los que hablo en mi libro, el español Ruy González de Clavijo, embajador del rey de Castilla ante Tamerlán en Persia. Y bueno, pues él iba como embajador allí y escribe, sí, de sus motivos como embajador, pero también escribe de las muchas maravillas que encontró allí en Persia. Así que encontramos toda esta variedad de perspectivas pues en sus escritos y en las motivaciones de los viajeros. ¿Cómo eran estos viajes? Por ejemplo, en el caso de la peregrinación a Santiago de Compostela, a Jerusalén, Roma, ¿cómo era esta experiencia? ¿Cómo viajaban? It was usually terrible. That's the short answer. Sí, bueno, la respuesta rápida es que solía ser terrible la experiencia de los viajeros. La mayoría de ellos se quejan y además muchos esperaban pues morir en el viaje. Desde luego pues era algo... lo más difícil para los viajeros era la propia experiencia del viaje. Al final, cuando se está en el barco o cuando se está en camino, pues pueden ocurrir diversas situaciones, pueden ocurrir situaciones de que falte dinero, problemas de salud, de higiene, etcétera. Y al final buena parte del material de que trato en mi libro procede de fuentes que nos dicen cómo lidiar con las terribles cosas que te pueden pasar en el viaje. Al final, una de las cosas por la que me interesa la historia de los viajes es porque al final se puede ver al individuo en diferentes circunstancias históricas y en cierto modo nos podemos sentir cercanos de él. Pues por ejemplo, cuando nos cuentan de intoxicaciones alimentarias en la Grecia de hace siglos, pues a lo mejor también nos puede haber pasado a nosotros, y como no, que nos sentimos empatía con este tipo de viajeros. Sentimos esta conexión. Very recognizable experiences from the distant past. One of the big differences between travel today and travel in the Middle Ages. Sí, bueno, y una diferencia entre los viajes de la Edad Media y los viajes actuales es que la gente no esperaba necesariamente volver vivo a casa. Así que bueno, pues pedían antes de partir de viaje permiso al obispo, arreglaban sus asuntos y hacían nuevos testamentos porque pensaban que a lo mejor podían morir allí en el trayecto. Set off on the journey with the expectation that things might go very badly wrong. Empieza en aquella época a proliferar mapas y rutas que a veces son más simbólicas que reales. ¿Qué papel jugaban estos mapas en los viajes? That's a great question, and it's a complicated issue. Sí, es una gran pregunta y en cierto modo complicada de responder. Al final la gente no suele utilizar mapas en su experiencia diaria de viaje, solo se utilizaban para cosas muy concretas, por ejemplo, para navegación marítima o para cuestiones de indicar cosas muy concretas, muy específicas en una escala local. Por ejemplo, mapas de Jerusalén en los que se dice, pues aquí está la Vía Dolorosa, aquí están ciertos lugares a los que visitar. Bueno, pues cosas muy concretas. Pero al final este tipo de mapas, de este tipo de documentos, al final son muy valiosos para un historiador, para quien quiere entender
entender la historia, porque al final nos muestran cómo la forma del mundo está en constante cambio. Al final, la forma en que entendemos el mundo está en constante cambio, y esto lo podemos ver con varios ejemplos. Por ejemplo, Martin Behaim en 1491 hace un globo terráqueo en el que aparecen 3 continentes. Bueno, esta es una visión del mundo completa, es total, es ese globo terráqueo, es lo que en su momento sabían en ese lugar del mundo que había. Claro, nosotros sabemos que eso pues no representa una realidad geográfica precisa, por así decirlo, pero hay que tomar en serio este tipo de visión y no descartarla como un error del pasado. No, esto era una visión de la totalidad en ese momento histórico y hay que valorarlo como tal. Uno de los elementos más identificativos del viajero es el regresar a su lugar de partida, ¿no? A su casa. ¿Era común que la gente regresara o permanecían ya fuera de su lugar? Sí, desde luego una cosa está clara. La mayoría de los que escriben pues han vuelto a casa. Y de hecho, pues uno de los motivos por los que se escriben es para mostrar que uno se ha transformado o para transmitir conocimientos de ese viaje. De hecho, pues se escribe tanto para mostrar al mundo nuevos conocimientos de ti como persona, tu experiencia, por así decirlo, como para nuevos viajeros tener nuevas informaciones de, oye, en este lugar hay tal, etcétera. Y bueno, sí que sabemos casos de personas que se asentaron y fundaron nuevas vidas en sus destinos, en otros lugares distintos del de su nacimiento, tras viajar. Y gente que se aculturó perfectamente a otras culturas. Por ejemplo, uno de los casos es el de un ruso, Afanasi Nikitin, que bueno, pues se fue a Persia como mercader. Allí se convirtió al musulmán, al Islam, y después acabó yendo a la India. En la India se convierte al estilo de vida indio y realmente pues bueno, tiene una nueva vida, aculturado como indio, y luego vuelve a su lugar de origen. Y esto es lo extraordinario, que es de los pocos que una vez aculturado a otra cultura pues retorna y escribe sobre ello, y por lo tanto pues tenemos esta perspectiva. Al final esta persona pues se convirtió en alguien totalmente diferente, alguien que acabó totalmente transformado por la experiencia del viaje, y que realmente esto es algo que también se relaciona con cómo vemos hoy en día la experiencia de viajar como algo que transforma a la persona. Is one way we think about travel today. There's a much more everyday kind of story. Sí, pero también hay otro tipo de experiencia más cotidiana, más, digámoslo así. Por ejemplo, en mi capítulo sobre Constantinopla, Estambul, hablo del caso de 2 personas, pues un borgoñón, Bertrandón de la Broquier, y un catalán, Bernard Carnet, que bueno, pues se habían conocido en su momento cuando estaban de mercaderes en Brujas, en Flandes, y luego más adelante en su vida pues se vuelven a encontrar en Constantinopla. Bueno, pues al final esta idea de 2 personas que se van encontrando en este mundo cada vez más globalizado, digamos, nos da una imagen de este mundo también. Globalized way in the Middle Ages. ¿Cómo eran los hospedajes que se encontraba un viajero medieval? Posadas, monasterios, casas particulares. ¿Dónde dormían? One of the things which makes travel is sí, bueno, al final lo que hace que viajar sea viajar, pues es que existan este tipo de instituciones como albergues, restaurantes, guías. O sea, sin este tipo de cosas no se puede hablar de viaje como tal. Lo que ocurre en torno al siglo XIV es que bueno, pues al final el continente está surcado de un montón de rutas, con sus albergues, etcétera. Por ejemplo, el Camino de Santiago pues estaba muy bien estructurado este tipo de instituciones. Entonces había albergues, la gente dormía también a veces en albergues que eran parte de la institución monástica, y bueno, por caridad cristiana la primera noche era gratis, pero después pues se empezaba a cobrar normalmente. Aparte de los albergues también había posadas privadas, y bueno, pues estos funcionaban como establecimientos comerciales normales. Normalmente la situación variaba según cada lugar, cada ciudad, pero solían estar muy regulados por las instituciones municipales, sobre todo en cuestiones de precio, etcétera. Era muy raro que la gente tuviera una habitación para sí sola. Normalmente eran habitaciones compartidas, y luego lo que es el tema de la comida no entraba dentro de las atribuciones del albergue, de la institución de albergue, sino que era una institución distinta. Eran pues las tabernas, o también había comida callejera. De hecho, pues sobre todo en Venecia tenemos muchos viajeros que hablan pues de la comida callejera en Venecia. Luego también hay otros viajeros que nos hablan sobre las dificultades de encontrar un lugar para dormir. Dice, oye, pues igual te puedes meter en un granero de extranjis, o tienes que acabar suplicando a extraños que te dejen dormir en su casa. Al final tiene este toque tan conmovedor, tan humano, de que esta gente tan lejos de su casa tiene que fiarse de extraños que seguramente no entienden su lengua, ni mucho menos, para sobrevivir y para que les den cuidado. Al final
Eso es algo que se encuentra bastante en el libro y en los ejemplos de los viajeros, momentos de amabilidad, de caridad, de conexión entre personas de lugares muy lejanos, lo encontramos bastante. También es verdad que también hay ejemplos de crueldad y de abuso, tampoco faltan. Also, sometimes we see cruelty and bullying far away from home, the opposite. I include a conversation between two travelers. En mi libro transcribo una conversación entre dos huéspedes de un albergue y bueno, pues no diría que que fuera un viaje de lujo ni mucho menos. Habla pues de lo poco cómodo que era pues estar compartiendo espacio, pues por ejemplo con los perros. También el hecho de que digamos se tenían que quitar los pantalones rápido para expurgarse. Bueno, también que era un lugar frío, que no era lo más cómodo compartir habitación con otras personas. Había que estar siempre con 1000 ojos para las pulgas, piojos, liendres, etcétera. No era ni mucho menos la experiencia de un viajero de lujo, viajar en albergues de la Edad Media. I don't think it was a luxury experience. ¿Existía en la Edad Media el placer de viajar simplemente por conocer otros sitios? I'm not sure if there's such a thing as wanderlust. No estoy seguro de que se viajara solo por viajar a la Edad Media. A veces sí que podía acercarse a la experiencia de esto, pero en general no. Sí que es cierto que, por ejemplo, muchas veces lo que es el viaje acababa convirtiéndose en un viaje turístico, como si, bueno, pues de hecho en inglés tenemos esta conexión etimológica que hoy en día vacaciones se dice holiday. Holiday quiere decir literalmente día santo. Al final es esta idea de que, bueno, en el día santo pues tienes que ir a un santuario para viajar, y de aquí a esta idea pues se pasa que pues es un día de vacación en el que no tienes que trabajar, pues puedes beber mucho, pues mantener relaciones sexuales y al final hacer lo que básicamente lo que quieras. Pero bueno, esto es una conexión entre el viaje y el placer que por supuesto pues procede de la Edad Media. Sí que es verdad que en el siglo XV tenemos relatos de viajeros que, por mucho que dijeran que estaban allí de peregrinación en ciertos lugares, lo cierto es que se nota que estaban movidos básicamente por la curiosidad. Por ejemplo, viajeros que iban a Mongolia o a China, que estaban verdaderamente fascinados o sorprendidos por lo que veían. O también, por ejemplo, en la India tenemos el caso de un misionero catalán, Jordanus Catalani, que dice que no tiene palabras para describir las maravillas con las que se está encontrando, cómo de dulce es el mango, lo ricas que son las joyas. Al final estamos hablando de un viajero en el que la curiosidad como motivo es muy importante. Pero sí, lo cierto es que normalmente la mayoría de la gente no viajaba por curiosidad, o desde luego no era el motivo fundamental, y de hecho la curiosidad como motivo se desaprobaba en esta época. En latín curiositas, digamos, es una especie de vagabundeo mental que no se considera que se debiera hacer. Todo viaje debe tener un objeto y por tanto la curiosidad no es un objeto lícito en este contexto. Mental wandering, you shouldn't be doing it. You should only be traveling with a purpose. ¿Cuál era el equipaje básico de un viajero de la época? I thought about this question a lot. I personally always travel with very little luggage. Sí, es algo que me he planteado yo mucho, porque yo personalmente soy una persona que odia viajar con mucho equipaje, lo detesto. Bueno, las situaciones eran distintas. Algunos viajaban con una gran cantidad de equipaje. Por ejemplo, Enrique de Darley, que finalmente se convirtió en Enrique IV de Inglaterra, bueno, pues básicamente viaja con toda una corte real. Lleva sus sirvientes, sus cortesanos, su ropa, todos sus lujos, dinero, frutas, verduras, un lebrel. Por el camino se agencia un montón de curiosidades, incluso se trae de vuelta a Inglaterra a un muchacho turco. Al final era una especie de demostrar la magnificencia de un príncipe. Luego hay otros viajeros que viajan con nada, y de hecho pues muchas veces por las eventualidades del viaje le pueden robar a un viajero y acabar sin nada igualmente. Uno de mis momentos favoritos en el libro, y realmente pues de lo que he estado investigando, es el caso de un mercader marino genovés, Jerónimo de Santo Estéfano, que bueno, fue a las Maldivas para comerciar, pero llegado a cierto punto pues su barco naufraga, y al final la única pertenencia que le queda en este viaje, que inicialmente iba a ser un viaje de riqueza, etcétera, acaba siendo el madero al que se agarra en el mar. Al final pues lo que es la experiencia del viaje muchas veces acaban siendo bastante igualadora, y personas que salían con cierto número de provisiones pues al final acaban con nada. Sí, bueno, y también el viaje a veces es una especie de el significado es como de nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo, y el equipaje en ese sentido tiene ese motivo simbólico de bueno, si traemos demasiado equipaje, pues a lo mejor es porque hemos tenido grandes experiencias, o al revés, si no hemos perdido lo bastante equipaje es porque no nos hemos deshecho de suficientes cosas. Ya para terminar, ¿qué lecciones cree que un lector contemporáneo puede aprender de la manera en la que viajaban en la Edad Media?
I don't want us to live in the Middle Ages. This is not a recommendation. Sí, bueno, la primera cosa que quiero dejar clara es que no querría vivir yo en la Edad Media, pero sí que es verdad que hay dos cosas que creo que podemos aprender de los viajeros medievales. Sí, pues la primera cosa es que los viajeros medievales estaban sorprendentemente abiertos a la diferencia, incluso cuando encontraban cosas que podían ser chocantes o diferentes, pues las abrazaban y intentaban entenderlas e interactuar con ellas. Nosotros como viajeros modernos, pienso que el turismo moderno tiende a una experiencia más bien homogénea. Por ejemplo, yo estoy ahora en Madrid, pues puedo, si quisiera, ir a unas tiendas que son básicamente las mismas de Londres, restaurantes que son básicamente los mismos de Londres, sin experimentar la madrileñidad, por así decirlo. Creo que parte de la experiencia del viaje es abrazar la diferencia, y en este sentido los medievales tienen algo que enseñarnos. Y luego otra cosa es la experiencia de la velocidad. La velocidad de los viajes hoy en día pues es muy grande, se hacen en muy poco tiempo, mientras que los viajes de la Edad Media llevaban mucho tiempo. Piensa que, por ejemplo, viajar de Venecia a Cafa en el Mar Negro pues son 50 días. Al final, cuando estos viajes se hacen un tiempo tan largo, pues el tiempo se condensa, y al final pues, por ejemplo, prestas atención a cosas que en otro contexto igual no prestarías atención. Por ejemplo, olores únicos de un lugar, cómo el tiempo meteorológico pues puede arruinarte el viaje por completo según qué lugar. Te puedes hacer, y por ejemplo en mi libro pues hay casos de viajeros que se hacen amigos de perros y gatos en las circunstancias más extrañas, y también que debido a que en muchos casos tenían que esperar largo tiempo en cierto lugar porque el viaje se había retrasado, bueno, pues esta experiencia de la espera creo que es importante nosotros que la valoremos desde la modernidad. Creo que esperar es útil y que aporta algo a nuestras vidas que muchas veces están demasiado aceleradas. Pues Anthony Bail, autor de Guía de Viajes por la Edad Media, publicada por Ático de los Libros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Ser Historia. Thank you so much. Y muchas gracias también, Fernando Álvarez, por hacer de traductor. Un placer, gracias a vosotros. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos entrando en nuestra particular sala de cine para descubrir, como hacemos aquí en nuestro programa, la historia del séptimo arte, que es en definitiva una proyección de nuestra sociedad o de lo que nos gustaría que fuera nuestra sociedad. Y siempre lo hacemos de la mano del editor de Notorious, Guillermo Balmori. Guillermo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias por invitarme y bueno, pues seguir con esta sección que a mí me gusta tanto hacer, así que muchas gracias. Yo decía ahora, Guillermo, la idea del cine, ¿no? Como proyección de lo que somos o de lo que nos gustaría ser, ¿no? Y precisamente el libro que habéis publicado en Notorious, Los mejores vestidos de la historia del cine, es precisamente eso, ¿no? Lo que nos gustaría ser, ¿no? Efectivamente, es como ese ideal, ¿no? Es un libro además que yo le tengo especial cariño porque lo he escrito yo, que dice que aparte de editarlo lo he escrito yo, y es precisamente eso lo que dices. Yo, como sabes, muchas veces he defendido aquí contigo en esta sección que el cine que me gusta a mí, bueno, que nos gusta a mucha gente, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho es el cine de lo que yo llamo esa realidad mejorada, ¿no? Es decir, que todo es más bonito, un poco casándolo con lo que tú acabas de decir, todo es más bonito que la vida real, las mujeres son más bellas, los hombres más bellos, todo el mundo es mucho más
más elegante, las casas son mejores, todo es como un sueño bonito, ¿no? Y ese cine, que es al fin y al cabo el cine clásico de Hollywood, siguió esos parámetros, pues evidentemente dos de los grandes patas en las cuales se sustenta esa teoría de la realidad mejorada o que todo sea más ideal, pues para mí desde mi punto de vista, uno es la parte estética de los vestidos, es decir, todo el mundo va arreglado maravillosamente bien, con trajes incluso imposibles, ¿no? Que no se puede estar tan perfecto en la vida normal, ¿no? Y otra sería pues probablemente toda la dirección artística, la parte de decoración, los entornos, ¿no? Creo que esas dos patas serían el sumo, bueno, añadido por supuesto al maquillaje, la peluquería, todo lo que es ese artificio, ¿no? Por así decirlo, serían dos pilares básicos para hacer este tipo de transmitir este tipo de ensoñación, que yo creo que, como tú has dicho muy bien al principio, pues es un poquito lo que nos gustaría ser o lo que nos gustaría ver, ¿no? Porque hay veces incluso que a lo mejor no nos gustaría ser así, pero sí que nos gusta verlo, ¿no? Claro que sí. Y al fin y al cabo son como iconos, ¿no? de moda y de cine. Sí, porque tú haces especial hincapié, aunque es un registro muy amplio cronológicamente, en esos años dorados, ¿no? de la historia del cine, que además es también una de las etapas que a ti más te gusta, ¿no? Y sobre todo pues ese cine de los años 50, los primeros años de los años 60, en donde se concentra la mayor parte de ropas y de vestidos originales y que todos tenemos metidos dentro de la cabeza como iconos, ¿no? del cine. Me estoy refiriendo pues a muchos trajes de Audrey Hepburn, por ejemplo. Ahora hablaremos de Givenchy, los famosos trajes de Marilyn Monroe, son todos de esa época. Efectivamente, son el parámetro que yo de fechas que yo he utilizado en el libro es de 1930 a 1966. 1930, bueno, pues por coger el cine hablado, por así decirlo, ¿no? Para no coger el cine mudo, que también es, por supuesto, es maravillosamente estético, te diría que incluso a veces más, ¿no? Y el 66, fíjate, yo luego he cerrado en el 65, que es donde yo cierro esa etapa gloriosa de cine, pero fíjate, hay dos películas, una de ellas Arabesco, en la cual Christian Dior viste a Sofía Loren, y otra de ellas Cómo robar $1 millón, que hablabas antes de Audrey Hepburn y de Givenchy, que es la última vez que Givenchy viste a Audrey Hepburn, y ambas son de 1966, y por eso he añadido un año, ¿no? Por así decirlo, a esa iconografía que yo trato en el libro. Pero efectivamente son las épocas, desde mi punto de vista, bueno, las épocas del Star System, no es tampoco ni siquiera mi punto de vista, a partir del año 66-67 el Star System empieza a decaer y esas estrellas pues ya no son tan perfectas, ¿no? Es decir, se torna el cine en una querencia más hacia lo natural, hacia lo, no tanto el artificio, el sueño, sino que sea todo más realista, por así decirlo, y se pierde desde mi punto de vista toda esa parte. Pero efectivamente esa parte de sueño, esa parte de realidad idealizada es, desde mi punto de vista, ese Hollywood 1930-1966 en este caso. Es que además incluso es del año 64, My Fair Lady entra dentro de ese espectro, incluso al comienzo de la película, cuando Audrey Hepburn sale vestida de pordiosera en la calle, incluso ese traje es elegante. Sí, ten en cuenta además que en esta película no está vestida por Givenchy, está vestida por Cecil Beaton, que es una rareza, ¿no? Pero efectivamente, decía, fíjate, Samuel Goldwyn decía que la basura de sus películas de pobres tenía que ser glamurosa. Entonces, claro, se casa un poquito con lo que tú le hicieron un decorado con basura realista, dijo, no, quitadlo de aquí, la basura de mis barrios bajos tiene que ser, la basura de mis películas, vamos, basadas en barrios bajos, tiene que ser glamurosa. Casa totalmente con eso que acabas de decir, ¿no? Incluso cuando lleva de pordiosera es una pordiosera glamurosa, ¿no? Incluso todo aquellas ambiente, pues dentro que son ambientes bajos, es un ambiente, pues eso, hollywoodiciado, ¿no? No sé cómo se dice el adjetivo. Fíjate, también reflexionando un poco, ¿no? Con este aspecto de la historia del traje. Nosotros aquí en Ser Historia tenemos una sección con Lorenzo Caprile, ¿qué me pongo con? Lorenzo Caprile, donde hablamos de historia de la moda. Claro, es difícil recrear, ¿no? el vestido, la ropa, cuando estás hablando de cine en blanco y negro, pero también los diseños de moda estaban pensados para esos colores, ¿no? y destacarlos en esos colores que luego son muy difíciles de recrear. Yo he visto películas coloreadas que digo, no, es que este vestido no podía ser así en origen, ¿no?
Pues claro, a ver, fíjate, Lorenzo Caprile, presidente, ahora que lo nombras, de alguna manera, no oficialmente, pero me ha apadrinado bastante el libro. Yo se lo envié, vino a la televisión, al programa que tenemos de Secuencias en 24, a hablar del libro. Está encantado con él. Decía, yo es que copiaría todos estos vestidos, ¿no? El libro tiene más de 500 y pico ilustraciones, ¿no? Y decía, yo copiaría todo esto, y dice, de hecho he copiado cosas. De hecho, mira, me hablaba, ya que lo dices, que creo que es muy curioso, no sé si seguramente la gente que nos está escuchando, me imagino que igual tú también, este vestido de la reina Leticia rojo que hizo Caprile, famoso, el primero, ¿te acuerdas? Que de los primeros que todavía no estaba casada, que fue, creo que era una boda en Dinamarca, creo que fue una cosa así, ese vestido rojo, él reconoció, siempre lo ha reconocido, que está basado en el de Grace Kelly de Crimen Perfecto, que es la primera colaboración que hizo ella con Alfred Hitchcock. Y si tú ves los vestidos, es verdad que está basado lo uno o lo otro. Lo que tú me decías del blanco y negro y del color, claro, es decir, el blanco y negro, que muchas veces juega en contra y otras veces a favor, porque tú sabes que la estética blanco y negro no tiene que ver, incluso fotográficamente ni demás, cómo afrontarla por un cineasta, por un fotógrafo, incluso por un diseñador de modas con el color. Tú lo has dicho antes, cuando se colorean las películas dices, no, esto no puede ser porque esto no ha sido creado para ser fotografiado, para ser en color, ¿no? Bueno, pues muchos vestidos de esos en blanco y negro, estoy pensando, por ejemplo, los de Hilda, ¿no? Fíjate ese traje negro de Hilda, emblemático de Rita Hayworth. Claro, el blanco y negro casi que te lo potencia más. Si la película fuera en color, probablemente ese vestido no se vería tan potenciado, ¿no? Al ser tan negro y claro, en contraste la piel de ella tan blanca y no color carne, ¿no? por así decirlo. Por ejemplo, una película que se me ocurre muy curiosa, que no estoy que has comentado, es Jezabel, una película de Bette Davis en la cual es en blanco y negro, y ella, el vestido es protagonista de la película porque se supone que todas las chicas de las familias bien de Atlanta, creo que es una película en el sur de los Estados Unidos de la época de lo que el viento se llevó, tienen que presentarse de blanco a su presentación en sociedad, como si fuera estos vestidos, estas fiestas de debutantes que había antes, y ella, como es muy rebelde, se pone un vestido rojo para desafiar, ¿no?, toda esa sociedad que quería que fueran de blanco por la virginidad, ¿no? Bueno, pues la película es en blanco y negro, el vestido se supone que es rojo, pero todo el mundo recuerda, y yo he hablado con gente que decía, no, ese vestido es que yo lo he visto rojo. Digo, no lo has visto rojo, la película pero está tan bien hecho y se habla tanto que, de hecho, los matices, el croma con el que está, los colores cromáticos, quiero decir, con el que está enfocado, esto es un estudio que se hizo para que la gente, a pesar de que era en blanco y negro, lo percibiese no como gris ni como negro, sino como rojo, ¿no? Es como quiere la historia que lo sea. Qué fuerte. Estaba pensando también ahora, por ejemplo, en otro de esos grandes iconos, el traje rosa de Marilyn Monroe. Bueno, en los caballeros sí. Yo creo que es también... Madonna, es que lo copió en un videoclip, en Material Girl, que es un videoclip que hizo Madonna en los 80, se vistió igual. Es verdad. No sé si te acordarás, sí. Este vestido, fíjate, es muy interesante que lo saques porque a mí me gusta mucho. Bueno, tengo que decir que todo este libro yo lo he hecho en parte porque yo doy clase de cine y moda para la revista Vogue. Ellos tienen unos másters, yo doy ese cine y moda, y como llevo 7 años trabajando con el tema, por eso he ido acumulando estos conocimientos y he hecho este libro. Te cuento todo esto porque cuando yo les explico a las alumnas el caso de Marilyn con este traje rosa que tú me dices, cuento algo que a ellas les gusta mucho y que hoy en día tenemos totalmente asimilado, pero que era muy difícil en la época de asimilar, y es ser sexy y elegante a la vez. Es decir, esto es una cosa que hoy en día más o menos, de hecho, casi no se concibe el ser sexy sin elegante en muchos vestidos que vemos incluso de novia, ¿no? Casi todas las novias piden que tenga ese toque un poco sexy. Pero en la época de Marilyn Monroe, que es, por cierto, el diseñador que la vestía era Travilla, se llamaba William Travilla, pues claro, se planteó ese reto difícil de coger a una mujer muy explosiva, que no era ni mucho menos, era la época además en la que estaba Audrey Hepburn, en la que estaba Grace Kelly, pero que no tenía nada que ver ni su fisonomía ni lo que ella pretendía transmitir con ninguna de estas dos mujeres, pero a la vez querían que fuera elegante. Y este vestido rosa que tú dices, pues es paradigmático de ello. Fíjate, te tengo que decir como una anécdota muy curiosa, que este vestido rosa fue una segunda opción. Fíjate, es una preciosidad de vestido. Menos mal que fue una opción, porque la primera opción, de hecho el libro saca la foto de la primera opción, era un traje feo, directamente de burlesque, en el cual ella, si te acuerdas, la película era la canción que ella interpretaba era los diamantes son los mejores amigos de una chica, ¿no? Es lo que decía la canción. Pues ella iba disfrazada entera de diamante, toda llena de brillos y todo, como de burlesque muy vulgar, ¿no? Así casi. Pero iba, la verdad es que bastante, no desnuda, evidentemente, pero sí muy ligera de ropa. Y justo cuando se estaba rodando esta escena, salieron publicadas en el número 1 de la revista Playboy las fotos famosas del calendario. ¿Te acuerdas? Que
salía desnuda ella, ese calendario de Marilyn, que había hecho unos años antes, y la Fox dijo, no podemos mostrarla, bastante escándalo haya montado como para mostrarla tan ligera de ropa en este número, hay que cubrirla mucho más. Y entonces diseñaron ese vestido rosa maravilloso. Todo hoy tú lo nombras como emblema, que lo es, uno de los emblemas del cine a nivel de vestuario. Desde luego. Ya para ir acabando, como última pregunta, Guillermo Balmori, editor de Notorious Ediciones y autor de este libro, Los mejores vestidos de la historia del cine, lo hemos comentado por encima, pero quizás hablar de moda en la historia del cine es hablar de mi actriz preferida y favorita, Audrey Hepburn, y sobre todo de los vestidos de Givenchy, que daban una elegancia de una forma extraordinaria con modelos que 60, 70 años después siguen totalmente vigentes, ¿no? Totalmente, es verdad que, fíjate, es tu actriz favorita y es la estrella prácticamente del libro. La portada es Grace Kelly porque sería la otra gran emblema, ¿no? Pero evidentemente el libro tiene muchísimas páginas, quizá la actriz que más tiene páginas en el libro es Audrey Hepburn, por todo esto que tú cuentas, ¿no? Es la actriz favorita tuya, la actriz favorita de todo el mundo, y es el perfecto eclosión, la perfecta ecuación en la cual se une cine y moda, ¿no? Ella, muchas de las fotos que tú ves podrían ser de una revista de moda, ¿no? Más que de una película, porque es la perfecta simbiosis, además con un diseñador, como tú dices, que es Givenchy, ¿no? Givenchy, fíjate, hay una anécdota curiosa que te cuento si quieres, porque es graciosa, que es la primera vez que ella ha trabajado en Givenchy. La conozco, pero cuéntala, que es muy divertida. Sí. Es muy divertida. La primera película que ella hace, como sabes, es Vacaciones en Roma. En ese caso es vestida por Edith Head, que es la mujer, por cierto, que más Oscars tiene en la historia del cine como mujer, y la segunda, contando hombres y mujeres, después de Walt Disney. Fíjate la importancia del diseño de vestuario. Bueno, el caso es que en esa ocasión la viste Edith Head, y la segunda película que hace, Sabrina, también la va a vestir Edith Head, pero no sé si recordarán nuestros oyentes y tú el argumento de Sabrina, que ella, la protagonista, se va a París y cuando vuelve de París vuelve transformada en una chica totalmente diferente porque ella era la hija del chofer, ¿no? Entonces vuelve con un estilismo totalmente diferente. Y a la propia Audrey se le ocurrió decir, oye, ¿y por qué no cuando ella va a París, cuando el personaje va a París, la vestimos de un diseñador de París, que sería una buena idea? Y se le ocurrió Givenchy. En aquella época todavía no se había estrenado Vacaciones en Roma y ella no era famosa porque Vacaciones en Roma fue su primera película, y cuando le dicen a Givenchy que está la señorita Hepburn esperando, quiere que la vista para su próxima película, él esperaba a Katharine Hepburn. Entonces Audrey Hepburn estaba allí sentada y veía pasar a Givenchy, nadie le decía nada, y hasta que preguntó Givenchy, ¿no ha venido todavía la señorita Hepburn? Y dice, no, si está aquí. Y entonces le presentaron a Audrey y él dice que se enamoró inmediatamente de ella porque casualmente, fíjate, ella tenía la misma talla que la modelo que él utilizaba para sus pases o sus colecciones, ¿no? Y de esa manera ella pudo utilizar parte de la colección de Givenchy, que fueron 3 vestidos de la colección de ese año de Givenchy, y las utilizó para Sabrina. La anécdota viene de que cuando se acredita a Givenchy, perdón, que cuando se estrena la película, van Audrey Hepburn y Givenchy, le invita a Audrey Hepburn y Givenchy al estreno, están viendo ya la película, y cuando empieza la película, los créditos, ven que no está acreditado Givenchy, solo está acreditada Edith Head. Y entonces Audrey Hepburn no sabe dónde meterse, está súper agobiada, pero como este señor era muy caballero y muy galante, dijo, no te preocupes, no tiene importancia. El problema sigue cuando la película es nominada al Oscar al mejor vestuario. Y él, claro, no podía recibirlo porque no estaba acreditado. No aparece acreditado. Claro. El problema viene más aún cuando gana el Oscar al mejor vestuario. Entonces yo invito a nuestros oyentes a que pongan en YouTube Edith Head, que es la que subió a recibirlo, Oscar Sabrina, porque la cara de Edith Head es como de una mala leche y un mal fario tremendo. De hecho sube allí y no quiere decir ninguna palabra. Bob Hope, que era el presentador de la gala, se queda así como alucinado y dice, no quiero hablar, y se va. Porque entendía probablemente que ese Oscar no le pertenecía, ¿no? Pertenecía a Givenchy. Y sin embargo ya lo estaba recogiendo. Es un libro fascinante, los mejores vestidos de la historia del cine, cuyo autor, Guillermo Balmori, publicado por Notorious Ediciones, pues nos ha presentado aquí en esta sección de cine, en esta sala de cine, como hacemos con el propio Guillermo cada pocas semanas aquí en Ser Historia. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti. Yo encantado contigo.
En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Yo creo que el hecho de ser capaz de asumir los propios éxitos y los propios fracasos es algo que en cierto modo nos curte y nos enseña. En fútbol siempre que si el penalti, que si el árbitro, que si la suerte, que si el equipo, que si... En cambio en el ajedrez no hay excusas, lo que tienes es lo que te mereces y esa es una enseñanza, creo yo, muy, muy positiva. A medida que el alumno, el jugador, empieza a entender eso, que en la vida los actos tienen consecuencias, etcétera, y empieza a ser capaz de dominar los impulsos y a ser capaz de concentrarse, de tener una disciplina, eso quieras que no, pues otorga una confianza luego a la hora de afrontar cualquier tipo de problema, porque tienes un entrenamiento. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí semana a semana en la cadena SER y lo hacemos escuchando un fragmento del programa Redes de Televisión Española en donde Miguel Illescas, maestro de ajedrez, maestro ajedrecista, hablaba un poco, reflexionaba un poco sobre esas virtudes, ¿no?, con que cuenta este juego milenario con una historia realmente alucinante, misteriosa, que hemos tratado en otras ocasiones aquí en nuestro programa en Ser Historia, pero en esta ocasión queríamos hacerlo alrededor de la figura de un personaje muy cercano a nosotros. No vamos a viajar ni a la India, ni a Oriente, ni a lugares exóticos en donde siempre se ha dicho, ¿no?, que nace el juego del ajedrez, sino que vamos a viajar a Extremadura. Allí nació hacia el año 1530 Ruy López de Segura, quien es considerado ya en el siglo XVI el primer ganador, el primer campeón quizás de Europa de ajedrez, ¿no?, por todo el tiempo que dedicó y todo lo que, bueno, lo que cultivó y que en definitiva nos ha legado, ¿no?, con varios tratados, varias jugadas y bueno, un legado realmente que queríamos aquí compartir, ¿no? Un trabajo de investigación que ha sido realizado por dos hermanos, Paco y Daniel Grajera, y que ya nos atiende uno de ellos, Daniel. Daniel, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Daniel, los inicios de Ruy López de Segura en el siglo XVI, él viene de una familia acomodada, imagino que en ese contexto quizás más relajado, pues había más tiempo para el juego, para tiempo de soledad, para el disfrute, y ahí es donde él conecta por primera vez con el ajedrez, ¿no? Sí, efectivamente, Nacho. La verdad que Ruy López de Segura pues nace en la villa de Zafra alrededor de 1530 y bueno, tiene la suerte de nacer en una villa donde el mercado es muy abundante y bueno, hay mezclas de cultura como la árabe, ¿no?, la cristiana y la judía. Y entre esas mezclas de culturas pues siempre salen personas de esta envergadura y uno de ellos es Ruy López de Segura. Fíjate que realmente sabemos cómo llega el ajedrez a España, cuándo llega, porque claro, si Segura, López de Segura lo tenía ahí en Zafra, en Badajoz. Zafra en aquella época era una villa, una localidad muy importante. Ya hoy lo visitamos, ¿no? Podemos ver incluso vestigios desde el punto de vista arquitectónico, ¿no?, de esa época floreciente en el Renacimiento, en el siglo XVI. ¿Cómo llega el ajedrez a España para que al final desemboque en esta localidad de Extremadura? Bueno, los inicios del ajedrez todavía son un poco complicados porque hay varias teorías como la India, la Siria, la China, etcétera. Pero bueno, lo que sí sabemos es que a España llega a través de los árabes y bueno, cuando conquistan la península ibérica, pues llevan el ajedrez a todos los rincones de la península. Y bueno, sí que es verdad que en 1475 aparece ya el ajedrez moderno, que se inicia en España, concretamente en Segorbe, en Valencia. Y bueno, a partir de finales del siglo XV, pues ya están las nuevas normas establecidas, como los movimientos de la dama, el alfil, etcétera.
Un juego que poco a poco se extiende, y lo decía antes, imagino que al principio también en las en los estratos más elevados de la sociedad, otras clases quizás más empeñadas en trabajar no tenían tanto tiempo para ello. Se me ocurre ahora esta pregunta, ¿hay vestigios de personas más humildes que se hayan acercado al ajedrez en esta época? Sí, hay que ver que, por ejemplo, Ruy López de Segura, el libro que escribe, pues habla también de eso, que quiere que se jueguen en cualquier taberna, en cualquier rincón de la ciudad, que se juegue ajedrez. De hecho, el libro que él escribe, el Tratado de Ajedrez, que es el libro más importante durante 2 siglos en Europa, pues lo hace también para que cualquier persona pueda aprender. Uh-huh. Él ha dejado también una honda huella, ¿no?, en todo aquello relacionado con la historia del ajedrez, precisamente por esos tratados, esos trabajos que se han conservado, ¿no?, y que marcan un poco la referencia, la importancia que tuvo él en este aspecto del juego del ajedrez. Sí, Ruy López viaja en 1560 a Italia, se enfrenta allí a los mejores jugadores y, bueno, como en el Renacimiento, pues los italianos sobresalían pues en muchas artes, ¿no?, ya sea pintura, escultura y, por supuesto, en el ajedrez. Ruy López derrota allí a los mejores italianos y, bueno, desde entonces considerado como el primer campeón oficioso del mundo del ajedrez. Y, bueno, él conoce un pequeño tratado de ajedrez que le gustó mucho y tal, que se llama Damiano, pero bueno, él un año después publica su tratado y mejora todo lo que escribió Damiano. Entonces, bueno, desde ahí la importancia, y es que ese libro abre el comienzo de cómo se debe analizar las partidas, cómo empiezan las aperturas, y bueno, Ruy López también es nombrado por muchos historiadores del siglo XVII y XVIII como el padre de la teoría del juego. Uh-huh. Para crear este proyecto, tu hermano Paco y tú, Daniel, habéis investigado, os habéis sumergido en infinidad de archivos. Uno de ellos también, el de la Universidad de Cleveland, en Estados Unidos, que tiene, si no me equivoco, la mejor biblioteca, el mejor archivo vinculado a la historia del ajedrez, ¿no es así? Sí, efectivamente. La verdad que hemos visitado entre archivos, bibliotecas, universidades, etcétera, pues unos 100 y pico y la verdad que muy bien. Y bueno, la verdad que la Biblioteca Pública de Cleveland, que posee unos 33.000 ejemplares de ajedrez, pues nos han ayudado mucho, han digitalizado un montón de documentos que necesitamos nosotros para aportar en la obra, y la verdad que hemos tenido la suerte de que nos han ayudado. La verdad que sin la ayuda de todas estas entidades pues no hubiera sido posible. Uh-huh. Quedan muchas, aparte de esa relación de López de Segura con el ajedrez, quedan algunas semblanzas biográficas, porque él se dedicó plenamente al ajedrez o tenía otros trabajos u otras dedicaciones. ¿Cómo fue la vida de este personaje tan singular? Bueno, Ruy López de Segura es un clérigo presbítero, al igual que varios de sus hermanos, que son clérigos, y bueno, pertenecían a la orden benedictina. Y bueno, Ruy López desde pequeño ya Casarrubia lo nombra como el niño de Safra, ¿no?, que destaca mucho en el ajedrez. Y bueno, él después de escribir el libro de ajedrez era la verdad como un humanista y destacaba en un montón de facetas, y bueno, una de ellas también era la gramática, donde escribió también un tratado de gramática en latín para demostrar también que sabía escribir en latín. Y bueno, el libro de ajedrez se lo dedica a la corte española y el libro de gramática se lo dedica a la corte portuguesa. De ahí que veamos la importancia de este personaje que se codeaba con la élite tanto de España como de Portugal. Uh-huh. ¿Cuál era el eco que tenía el ajedrez en aquella época, ¿no? Todos recordamos un poco algunos grabados medievales de reyes jugando al ajedrez, pero ¿qué extensión, qué predicamento tuvo este juego en España pues antes de Ruy López de Segura? Bueno, el ajedrez se utilizaba sobre todo en la corte como parte también del cortejo entre hombres y mujeres, y también muchas veces algunos nobles o personajes de la aristocracia y tal pues no querían batirse en duelo, ¿no? Entonces era una manera también de exponer su inteligencia, ¿no?, mediante el tablero de ajedrez. Y la verdad que tenía muchísima importancia porque es que era el juego, ¿no?, de mesa más practicado. Uh-huh. De hecho lo sigue siendo.
Han llegado hasta nosotros ejemplos de esos tableros. Yo, por ejemplo, cuando voy al Museo Británico, siempre, no me acuerdo ahora del nombre, pero hay uno muy conocido ahí que venden incluso las reproducciones, ¿no? Las figuritas. Y aquí en España conservamos fichas de ajedrez en algunos lugares o tableros. Sí, desde luego. Bueno, tenemos piezas, por ejemplo, que son muy famosas, las de Lérida, que están en el Museo de Lérida, y bueno, la verdad que van apareciendo cada vez más piezas de ajedrez. De hecho, hay algunas también que son egipcias, ¿no? De ahí que también haya una especulación con que el origen del ajedrez también sea egipcio. Y bueno, es que el ajedrez es milenario, o sea que tiene miles de años y bueno, la verdad que tiene una importancia increíble, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de ahora, el juego que se juega más online no es el Call of Duty, ni el FIFA, ni nada de esto, es el ajedrez. O sea que el ajedrez desbanca todos estos deportes. Desde luego. Estaba pensando ahora, cuando has dicho en el origen en Egipto, bueno, yo soy egiptólogo o egiptólogo, hay varios juegos de tablero que son muy, muy comunes y aparecen representados incluso en tumbas. Uno de ellos es el juego de Senet. El Senet, que es un tablero de 30 casillas, con cada uno de los jugadores tiene 5 fichas, y aunque no conservamos las reglas, ahí, bueno, pues todos podemos jugar porque más o menos se han inventado, y hay una serie de dados también, que no son el dado típico de 6 caras, sino que son unas tablillas en donde por un lado es plana y por la otra es curva, y dependiendo de si cae por un lado, por el lado plano o por el lado curvo, pues suma una cosa u otra, y es quizá uno de los juegos más emblemáticos, ¿no? del antiguo Egipto. Fíjate, Daniel, que claro, la historia del ajedrez, yo estoy hablando de un juego en el antiguo Egipto que tiene también su trasfondo casi iniciático, porque es una suerte de periplo entre el ser humano y ese viaje a la muerte. El juego del ajedrez también tiene ese significado mágico, religioso, iniciático, aparte del divertimento que pueda, y el hecho de bueno, pues de buscar ahí, ¿no? Recovecos en la mente para poder conseguir vencer al contrincante. ¿Tiene también ese trasfondo quizás más religioso? Bueno, más bien bélico. El ajedrez más bien bélico, porque al final son dos oponentes, ¿no? El ejército blanco contra el ejército negro, y bueno, buscaban esa rivalidad, ¿no? Ese enfrentamiento en un campo de batalla que era el tablero, ¿no? Pero bueno, también es religioso, ¿no? Los alfiles, por ejemplo, en inglés se llama bishop, y bueno, son obispos, ¿no? Entonces, bueno, siempre el tema religioso también es muy importante en el tema del ajedrez. Estaba buscando el nombre del ajedrez, el de la isla de Luis, claro, se me había ido el nombre, en el Museo Británico. Y bueno, también desde el punto de vista del juego, el legado de Ruy López de Segura es importante, en el sentido de que él ha dado nombre, ¿no?, a algunos movimientos. Creo que yo no tengo ni idea de jugar, a ver, sé jugar al ajedrez como cualquier aficionado. Yo creo que no es algo que me apasione, no, yo creo que muy pocas veces he jugado al ajedrez, y se lo he hecho alguna vez más con una máquina que con otra cosa, con estos juegos quizás un poco más adictivos. Pero que yo creo que de alguna forma todos, quien más, quien menos, sabe jugar al ajedrez y sabe el movimiento que tiene cada una de las piezas. Hay un movimiento de inicio, ¿no? Creo que es el movimiento que se le llama el movimiento español o algo parecido, que está basado también en algunas de las técnicas de Ruy López de Segura. Sí, Ruy López de Segura, bueno, lo que hace en su tratado de ajedrez, en el libro de la invención, pues explica todos los primeros pasos que se deben seguir para ganar al oponente. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el gambito de rey, que lo utiliza muchísimo, y hay otro que es el que es conocido ahora como la apertura española o la Ruy López. Entonces, bueno, simplemente se adelanta el peón del rey y desarrolla rápidamente el caballo del flanco del rey por el centro, y luego su alfil de B5, que bueno, en muchos sitios lo hemos encontrado que le llaman el alfil español. Entonces, bueno, es una manera de iniciar muy rápida de las blancas y que es muy ofensivo. De hecho, bueno, la apertura española o la Ruy López es una de las más jugadas del mundo, e incluso en el ajedrez profesional. ¿Hay algún contemporáneo en el siglo XVI con el que él mantuviera relación epistolar, o imagino
pues claro, este tipo de juegos, al igual que sucede hoy, en el momento que encuentras una persona que tiene tus mismos intereses, tus mismos inquietudes, pues acabas generando amistad. Yo no sé si hubo relación con otros campeones en Italia, por ejemplo, cuando realizó ese viaje y ese campeonato, que ahora te quería preguntar por ello, pero ¿él mantuvo alguna relación epistolar o de investigación con otros colegas? Bueno, es lo que tuvo rivalidad, porque Ruy López de Segura era una persona pues muy fuerte de carácter y bueno, él encontró gran rivalidad con los italianos, pero bueno, salía victorioso con ellos. Hay un italiano que es Leonardo da Cutri, que es de la ciudad de Cutro, en Italia, y bueno, tuvo ahí una rivalidad tanto en Italia como en España y bueno, pues Ruy López, además contamos en el libro, ¿no?, que salió victorioso de estos enfrentamientos. Uh-huh. Llama la atención lo que decía antes, ese campeonato, ¿no? A mí me resulta muy, muy curioso. ¿Era un campeonato oficial, oficioso? ¿Era una contienda que ya se había anunciado en el calendario? ¿O es que él pasaba por allí y digo, bueno, pues vamos aquí a jugar? Bueno, es una de las leyendas que contamos nosotros en el libro. Tenemos un apartado de leyendas y bueno, una de estas leyendas, ¿no?, que hemos querido probar, porque hay muchos historiadores que habían dicho pues que nunca se realizó, otros que se habían hecho en el Escorial. Entonces, bueno, nosotros hemos documentado toda la información que hemos encontrado y hablamos de este torneo, que fue más como una exhibición que se hizo en la corte madrileña. Y bueno, estaba a través de Felipe II, que fue el organizador, ¿no?, de este evento, y bueno, fueron los mejores jugadores españoles, pero también italianos. Uh-huh. Tenemos que recordar que Italia también era parte del reino de España. Claro, hay que verlo desde luego así. ¿Cuál es el futuro que veis en este juego, ¿no? Antes me avanzabas que quizás está sobrepasa, ¿no?, a la celebridad de estos juegos, quizás que podríamos pensar a priori que son más singulares, ¿no?, o por lo menos más llamativos, y sin embargo pues ahí estáis, ¿no?, dándolo todo, tu hermano Paco, y tanto contigo, pues para dar y promocionar un poco no solamente la figura de Ruy López de Segura, sino también el propio juego, ¿no? ¿Cuál es la salud del ajedrez en la actualidad en España? Bueno, en España la verdad que es muy, muy saludable, porque, bueno, como dice el autor del prólogo, que es Leoncho García, que es el mayor divulgador del mundo del ajedrez, pues España es el país que más torneos, más Open organiza. Somos un país pequeño, pero con muchísima afición de ajedrez. Todos los fines de semana hay 20, 30 torneos de ajedrez en España, con lo cual los mejores jugadores del mundo pues residen la mayoría en España. Entonces la verdad que es muy saludable. Y luego, bueno, hay un proyecto que quieren llevar el ajedrez a las escuelas, que se aprobó en el Congreso de los Diputados, pero bueno, todavía está en marcha y bueno, esperemos que se lleve a cabo. Entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentos con lo que se está haciendo con el ajedrez y bueno, cada vez más popular y bueno, los padres también miden eso, ¿no?, de tener un deporte que sea físico y luego de incorporar también algunas artes, ¿no?, o que sean mentales, ¿no?, como puede ser la música, el ajedrez, etcétera. Uh-huh. Sí, porque siempre se ha pensado un poco en el ajedrez como algo más intelectual y, a ver, hay de todo un poco, ¿no?, pero también puede ser un divertimento y tampoco es un juego de estrategia bélico para machacar al adversario, ¿no? Claro, tiene que ser también divertido, efectivamente. Claro. Uh-huh. Muy bien, pues recomendamos desde aquí este libro, Ruy López de Segura, La cara oculta del tablero, cuyos autores son Paco Grajera y Daniel Grajera. Este último nos ha atendido en los últimos minutos desde Zafra y, bueno, lo iba a decir, nos atiende uno, pero como si fueran los dos, porque son hermanos gemelos, son como dos gotas de agua, y eso es lo que me despistaba a mí hace unos días buscando y viendo algunas fotografías de ellos, y digo, aquí hay algo que no me encaja, hasta que realmente pues el propio Daniel me ha sacado del entuerto. Daniel Grajera, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recordad que lo podéis escuchar completo a través de los podcasts de Ser Podcast o de cualquier otro agregador de audio. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo, y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con esta madrugada de la cultura aquí en la cadena SER, con libros. Enhorabuena a nuestro compañero Antonio por ese merecidísimo Ondas que ha recibido este año 2025. Vamos a tener cine, música, infinidad de cosas más, como digo, en una madrugada repleta de cultura. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.